Gracias. Bueno, buenos días. Y antes de comenzar, rápido, volver a agradecer al equipo coordinador del foro porque hizo lo posible y lo imposible también para que podamos estar acá. Y agradecerle a todos ustedes también por llegar a escucharnos, por sumarse a participar. Y bueno, decirles que sí, lo que decía Max, yo particularmente me siento como si estuviese en Santiago de Cuba. Cuando camino, cuando escucho a las personas, es una sensación muy bonita de proximidad, ¿no? Lo que hablábamos. Entonces, estos son datos generales de Cuba. Antes comentar que Cuba, han sido 7 ediciones del monitoreo, pero Cuba ha participado en 5. Nos sumamos en el 2005, puede ser, en el 2005. De la mano de Isabelita Moya, no sé si han escuchado alguna hablar de la profe Isabelita, que hizo tanto por la representación de las mujeres en los medios de comunicación y por el trabajo contra los estereotipos de género, desde la editorial de la mujer. Entonces, en la jornada del 7º monitoreo, agradecer también, hay algunas colegas de Cuba conectadas. Fuimos un equipo, 4 equipos de varios monitores que se sumaron voluntariamente en unas condiciones muy difíciles, como las que está viviendo Cuba, a hacer todo el monitoreo de la data, pero bueno, lo logramos y creíamos importante que las condiciones no nos limitaran de poder participar y aportar nuestra propia realidad, ¿no? al monitoreo. 116 noticias analizadas en 11 medios de prensa, radio, televisión y también sitios digitales. ¿Qué encontramos? Bueno, 301 personas mencionadas y 111 periodistas, reporteros y reporteras y presentadores y presentadoras en las noticias que pudimos monitorear ese día. Las mujeres como sujetos de la noticia. Bueno, en Cuba somos 19% en medios tradicionales, es decir, prensa, radio y televisión, y apenas el 17% en Internet. Es decir, ni siquiera estamos en Internet por encima, como veíamos en otros de los datos que nos proyectaban. Y nosotros en Cuba estamos por debajo del promedio global, de 26% en medios tradicionales y 29% en Internet, y estamos también por debajo del promedio regional del Caribe, del 25% y el 32% respectivamente, lo cual nos llama poderosamente la atención y nos preocupa por algo que verán después a continuación, porque nuestras redacciones sí son mayoritariamente de mujeres. Y sin embargo, nuestras mujeres no están como sujetos de la noticia y tampoco están lo suficientemente representadas como fuentes de las noticias. Próxima. Como fuentes de las noticias, este es un análisis de la 7ª edición, tanto en medios tradicionales como en Internet. Los hombres en todas las categorías están entre el 79 y el 86%, como pueden ver. Prensa escrita, las mujeres apenas el 14%, hombres 86%, en Internet 17%, en relación a un 83% de los hombres, radio 20% en relación al 80% y televisión 21% en relación al 79%. La brecha es consistente en todos los medios de prensa y la prensa escrita registra la menor presencia femenina como fuentes de información de las mujeres con un 14%. Y bueno, la televisión sería la mayor con el 21%. Próximo. Cuando vamos a analizar en qué roles están representadas y cuáles son los temas más abordados, solo el 15% de las noticias nuestras analizadas tienen a una mujer como sujeto principal de la historia. Es decir, seguimos viendo que son porcentajes muy, muy bajitos en relación a este ideal, ¿no?, de paridad que necesitamos. Como portavoces apenas un 27% y como expertas y comentaristas solo un 24%. Las ocupaciones con mayor presencia, expertas académicas, ahí tenemos una paridad, es decir, cuando se van a ver como expertas desde la academia, sí tenemos una mayor presencia de mujeres en este rol. Profesionales de medios, 40%, empleadas gubernamentales, 25%, y nos llamaba la atención, es un
un ojo, ¿no? que marcamos, tenemos nula presencia en lo relacionado con el poder político, seguridad, ciencia, tecnología y empresariado. Y es una contradicción también cuando se analiza la data estadística, que no es del monitoreo, es una estadística de país, cuando vemos cuántas mujeres están hoy en cargos de dirección, que no es que sean las que necesitamos, pero bueno, ha ido aumentando esa estadística. Cuántas están relacionadas con ciencia y tecnología, porque de hecho la mayor fuerza técnica y profesional del país son mujeres. Y en el empresariado sí hay una brecha más marcada que en los últimos años, con todos los cambios que se están produciendo y el crecimiento lento todavía del sector privado. Sí, las mujeres han ido ocupando un espacio, pero les comentaba a los colegas que incluso la data es engañosa, porque aunque podamos decir que hoy tenemos más socias de empresas, más socias de pyme, más socias de empresas mixtas. Bueno, en el caso de las empresas mixtas no tanto, pero de las empresas, de las pymes y de los pequeños negocios, a veces ellas aparecen como propietarias y como socias del negocio, pero no son las que están realmente dirigiendo o ejerciendo la autoridad en el negocio que está a su nombre. Entonces, esa data a nosotros como que nos levanta también algunas alarmas, pero el caso es que en el monitoreo no están, hay nula presencia, ni siquiera están mencionadas. Y algo que sí es muy llamativo, es decir, el día del monitoreo en Cuba no se reportó ninguna persona identificada como víctima en ninguna de las categorías, y la violencia de género no tuvo absolutamente ninguna cobertura el día del monitoreo. Como un paréntesis, un hipervínculo, pensábamos que era un tema del día que monitoreamos, que a veces, bueno, es un día escogido al azar, lo que nos permite también poder comparar, ¿no?, tantas diversidades de países. Pero desde SEMLAC, el Servicio de Noticias de la Mujer de América Latina y el Caribe, del cual soy colaboradora y que también nuestra corresponsal jefa fue la que coordinó el monitoreo en el año 2020, es decir, hay un fuerte compromiso desde SEMLAC también con el monitoreo. Tuvimos la oportunidad desde SEMLAC de participar junto a UAC en un estudio de caso que finalmente fue incluido en el reporte, en el informe global, lo tienen ahí, y si no podemos compartir el enlace de específicamente estudiar la narrativa, es decir, cómo estaba siendo representada en los medios la violencia de género. En un estudio aparte que se nutrió de la metodología que también utiliza UAC, no fue un solo día, estudiamos en semanas alternas, varios días de la semana, en varios medios de comunicación, en un total de casi 2.000 noticias. ¿Y qué encontramos? Apenas 0.86 de las noticias. En esas 2.000 y tantas noticias, en un periodo de 6 meses, abordaron la violencia basada en género. Entonces, lo que encontramos el día del monitoreo y que nos parecía que podía ser quizás casual, no es casual. Es una invisibilización del tema en nuestras agendas y como tal hay que asumirlo y abordarlo, ¿no? Tratar de transformar esa realidad. Y se contradice, a nosotros nos preocupa, nos duele y notamos la contradicción porque incluso desde el punto legislativo el país ha vivido reformas que por lo que se han abogado y preocupado es justamente por incluir y visibilizar el tema de la violencia de género desde los diferentes escenarios en la legislación, desde la Constitución de la República hasta otros muchos códigos. Entonces, ¿qué está pasando? Que en un discurso estamos hablando de visibilizar el tema, pero cuando vamos a las noticias y a los medios simplemente no aparece. La realidad es que no está. Entonces, rapidito, bueno, los temas donde las mujeres tuvieron mayor visibilidad fueron temas sociales y legales, el 26% en medios tradicionales, un 39% en internet, y política y gobierno tienen la menor visibilidad, lo cual es coherente con lo que veníamos hablando, apenas 8% en medios tradicionales y un 3% en internet. Las mujeres periodistas, esto es una paradoja, la que les comentaba al principio. Las mujeres periodistas en Cuba tienen presencia significativa en algunas redacciones, pero los roles de presentación siguen destinados o siguen mayormente ocupados por los hombres. El 73% de las periodistas en prensa, es decir, en los medios tradicionales impresos, tenemos un 73% de mujeres en la redacción. Es decir, eso es un número que está muy por encima de muchos de los resultados de otros países. Y sin embargo, sí, ellas están ahí, están haciendo la noticia, están
reportando la noticia, pero no ocupan siempre la presentación, es decir, el puesto dentro al interior de la redacción de mayor visibilidad y mayor poder, y no están tampoco incluyendo lo suficientemente a las mujeres ni como sujetos ni como fuentes de las noticias. En Internet son el 55%, en radio el 48% es donde mayor paridad encontramos, pero sin embargo los locutores, los que presentan, son el 62%. Y en televisión es la proporción más baja, creo que es contrario a los datos que presentaba República Dominicana. Las mujeres en televisión son el 38%, y los hombres dominan todos o prácticamente todos los roles de presentación con un 65%. El monitoreo da la oportunidad a los países de hacer preguntas especiales, es decir, al identificar algunos aspectos que el país quiera buscar, intencionar en el monitoreo, y en el caso de Cuba nosotros incluimos monitorear cómo estaban representadas las personas en situación de discapacidad en las noticias, y también cómo aparecía representada la población LGBTIQ+. Y dolorosamente no encontramos ninguna noticia donde se representara a las personas en situación de discapacidad en el día del monitoreo, y la población LGBTIQ+ apareció solo en 3 noticias de forma aislada, muy mencionada muy someramente, y sin un enfoque de derechos humanos y de abordaje integral del tema en sí. ¿La próxima? Y creo que ya con esto termino. Gracias.